En nuestro coeducando de hoy nos acompañará el doctor Camino, coordinador de la Unidad de Neuropediatría del Hospital Universitario Reina Sofía, para hablar del TDAH. Con el Colegio Nuestra Señora de Linares disfrutaremos de la actividad del programa de educación de Ayuntamiento de Lo Viva Lo Pintado y hablaremos con el doctor don Rafael González de Caldas sobre la alimentación de nuestros hijos dentro de las jornadas organizadas por la Asociación de Familias por una Educación Justa. Por último, disfrutaremos de las poesías de alumnos del Colegio Nuestra Señora de Linares dedicadas a la obra de Julio Romero de Torres. Soy Rafael Camino León, soy el coordinador de la Unidad de Neuropediatría del Hospital Reina Sofía de Córdoba y hoy vamos a hablar de un trastorno muy común en la infancia que es el TDAH, que son las siglas de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Pues el TDAH es un trastorno neurobiológico de la infancia que tiene una causa genética en la mayoría de las ocasiones y que se caracteriza por una dificultad para mantener la atención sostenida, con una actividad motora muy elevada y también con una gran impulsividad. Es un trastorno muy frecuente. Se considera que en una clase de 20 alumnos va a haber un niño que tenga este problema de TDAH, ¿no? Y va a tener además un impacto muy importante en el aprendizaje y en la vida del niño, en todas sus áreas. La verdad es que es un trastorno muy relevante, podemos decir. Aproximadamente eso sería un 5% de la población escolar, ¿no? Y claro, lo importante es que estos niños tienen, como digo, unas grandes dificultades a nivel escolar, muchas veces a nivel social, con los compañeros, a nivel familiar, el impacto que tiene este trastorno en las familias, en los padres, impacto en la convivencia, impacto incluso económico del precio que tienen los fármacos, pues es muy grande, ¿no? Y es un trastorno que está, como si dijéramos, un poco infradiagnosticado. Hay niños que tienen TDAH y todavía no se han diagnosticado, a lo mejor los profesores piensan que son un poco gamberros, que son mal educados, o incluso también en algunos casos hay algunos niños que se piensan que son TDAH y no lo son. O sea que ahí no es excesivamente fácil precisar el diagnóstico, pero hay mucho. Bueno, en general la mayoría de los niños son detectados a nivel escolar, porque cuando son pequeñitos, menos de 6 años, pues bueno, es propio que el niño sea un poco más movido cuanto más pequeño es, y no se le exige tanto a nivel de aprendizaje. A partir de los 6 años, que ya con la lectoescritura y con el currículum un poco más exigente, pues cuando empieza a detectarse, porque llega fundamentalmente el fracaso escolar. Eso es lo más común. Después, claro, hay familias, como hay un factor hereditario, padres TDAH tienen hijos TDAH, ¿no? Y a lo mejor pues desde muy pronto son conscientes o ven que están ante un caso muy similar y consultan antes. El pediatra de primaria pocas veces, porque no tienen tiempo tampoco para detectarlo, ¿no? Yo creo que fundamentalmente en la escuela, bueno, lo creo y lo dicen las estadísticas, donde más se detecta. El indicio más común es, cuando es el medio escolar, es el trastorno del aprendizaje, el fracaso escolar. Es verdad que también estos niños son niños que les cuesta mucho trabajo guardar turno, que se están levantando continuamente de la mesa, que están molestando al que está delante, y eso también es una conducta que los profesores pues son conscientes y se dan cuenta de que es una conducta impropia, ¿no?, en un sitio estructurado. Lo que entonces, el trastorno del aprendizaje y el trastorno de la conducta, una conducta inapropiada, generalmente o muy distraído o sobre todo muy, como decimos, disruptiva, de molestar, quizás los aspectos que más destacan. Por eso es muy importante el concienciar, la labor que hace también las asociaciones de pacientes, porque el diagnóstico lo único que precisa es una entrevista clínica, una entrevista con los padres, una historia médica típica que hace el pediatra, y también conocer el impacto que tiene esa conducta a nivel de los profesores, a nivel del colegio. Entonces se necesita conocer el trastorno, hablar con la familia, explorar al niño, hablar con el colegio, se le pasa unos cuestionarios y con esos datos, pues se puede llegar a un diagnóstico con poco margen de error. Hay unos criterios diagnósticos, son unos test, son unas 18 preguntas, y a partir de un número concreto, que suelen ser más de 9, pues tú dices, este niño pues tiene un TDAH
No hay un análisis no hay un análisis de sangre, no hay una radiografía, un electroencefalograma, una resonancia magnética, eso no lo diagnostica. Es un diagnóstico puramente médico. Pues los tratamientos que disponemos son, yo diría, por tres vertientes, ¿no? Hay un tratamiento no farmacológico, que es muy importante, que compete a los profesores, es decir, a los pedagogos y a los psicopedagogos, para mejorar las dificultades del aprendizaje. Por otro lado, como hay un impacto conductual, muchas veces el tratamiento tiene que ser psicológico. Entonces intervienen los psicólogos con tratamientos que llamamos cognitivos conductuales. Y por último, y eso está súper demostrado en todos los casos, o casi en todos los casos, que el TDAH afecta al niño, que son muchos, usamos fármacos. Los fármacos que utilizamos son unos fármacos que están muy bien estudiados y son muy seguros, a pesar de que hay algunos grupos de opinión, sobre todo vienen de Estados Unidos, donde hablan que estamos drogando a los niños y que es una sociedad que no tolera que el niño sea inquieto. Eso no es así, o sea, realmente este trastorno está muy bien documentado científicamente y los fármacos son muy eficaces y muy seguros. Pues no, efectivamente no, porque la gente asocia el tratamiento farmacológico, el habitual, son fármacos que se llaman estimulantes, pero son estimulantes en el buen sentido de la palabra, estimulan para que el niño, digo niño porque generalmente se ve más niños que en niñas, pues tenga la capacidad de alerta para poder diferenciar lo que es relevante de lo que no es relevante. Continuamente nosotros recibimos estímulos y yo tengo que focalizar el estímulo y para eso tengo que estar alerta, ¿no? Son de la familia de los estimulantes, es decir, emparentado un poco con la anfetamina, pero no son anfetaminas, no tiene poder euforizante. La anfetamina y los fármacos de adicción son euforizantes y en este caso no es así. Luego el riesgo de adicción, de abuso, pues muy escaso. El TDAH es un trastorno del desarrollo que tiende a mejorar con los años y tiende a cambiar con los años. Claro, la hiperactividad del adulto no es que el adulto se suba en una silla o en lo alto de una mesa a saltar, no es lo habitual, es una hiperactividad más de hacer muchas veces muchas cosas, cambiar continuamente de actividad o le gustan mucho las actividades peligrosas. Por suerte, un porcentaje no pequeño, yo diría que un 30 o un 50% de los niños llegan a desaparecer en la adolescencia, sobre todo la hiperactividad y la impulsividad. El déficit de atención se mantiene más a lo largo del tiempo. De manera que ahora mismo se habla mucho, está muy de moda, hablar de los TDAH de adultos. De hecho, en la consulta, con cierta frecuencia, cuando empezamos a preguntar a la familia, pues dice la esposa o dice la abuela, pero si el padre era exactamente igual, ¿no? Y entonces estos adultos siguen siendo adultos con TDAH y cada vez se está empezando a tratar a estos pacientes también, pacientes adultos. Yo creo que sí, cada vez más. Yo creo que se están haciendo muchas reuniones, se está informando. Los pediatras de primaria, que aprovecho para decir que los pediatras de primaria en nuestra provincia son excelentes, en la capital de la provincia, están formados, están concienciados. La sociedad cada vez conoce más este tema. Las asociaciones, en Córdoba tenemos la gran suerte de tener dos asociaciones. Tenemos en Córdoba una que se llama CODA, que fue la pionera, y después otra en Puente Genil, que se llama El Puente, y están haciendo un trabajo excepcional con los niños y de difusión del trastorno. O sea que yo creo que hay un gran avance. Muchos profesores también nosotros hemos participado en cursos donde se le ha formado a profesores y se le ha explicado lo que es el trastorno. Luego realmente muchos profesores, muchos padres, todos los pediatras conocen el problema y yo creo que hay un gran avance sobre esto. Bueno, pues la recomendación fundamental es que confíen en su médico. Hay pediatras que están bien formados y otros pediatras que lógicamente la medicina es muy amplia y a lo mejor tienen menos formación o menos interés, nos suelen remitir a la unidad nuestra de neuropediatría del hospital y nosotros después de una evaluación pues mejoramos a los niños. Es muy importante saber que el 80% de los niños van a mejorar con el tratamiento. Eso existe en muy pocas áreas de la medicina, en muy pocas enfermedades curan o mejoran mucho el 80%. Entonces, que no se agobien, que podemos mejorarlos mucho, que tengan un poco de paciencia también, que sepan que los fármacos son seguros y que van a poder confiar en que el futuro de su hijo va a poder ser muy bueno en muchos casos. Mira qué bonita era. Murió muy pequeña, murió muy serena. Mira qué bonita era. Murió una tarde, murió de primavera. Mira qué bonita era. Su alma blanca sufría condena. Mira qué bonita era.
todo era llanto, todo era pena. Y tan bonita era que una estrella le ha robado su risa, su gloria y su alma, y allí, junto al sol, allí se ha acurrucado. Llevas arte en tu mirada, llevas pena en tus extrañas, gracia y fuerza en tu semblante, la más bella de España. Piel de ante, piel morena, piel con arte, piel con pena. Tu sombrero te engrandece, orgullo de Andalucía. Llévame en tu mirada, que yo por ti moriría. Hola, soy Eduardo Hidalgo, monitor del Departamento de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba y en concreto de su programa educativo Conoce tu Patrimonio, que está centrado en difundir el rico patrimonio histórico y artístico de la ciudad, en acercarlo a los escolares, a todos los niveles educativos. Y hoy estoy realizando la actividad de Lo vivo a lo pintado, que está centrada en la figura de Julio Romero de Torres, y es una actividad que en un principio fue puntual, se hizo para conmemorar el Día de los Museos, y como gustó tanto, pues se incorporó a los programas educativos y bueno, se oferta a los ciclos de segundo, tercer ciclo de primaria y secundaria. La actividad consiste, tiene dos partes. Hay primero un recorrido por la ciudad, y de hecho se puede partir la actividad de 3 puntos distintos de la ciudad. Hay un recorrido que empieza en la Puerta de Almodóvar, que es donde nos encontramos. Hay otro recorrido que empieza en la iglesia, en la parroquia de San Lorenzo, y un último que comienza en la Plaza de Capuchinos. Entonces, desde esos 3 puntos de la ciudad se parte en dirección al Museo Julio Romero y se van haciendo paradas en paisaje urbano cordobés para comentarlo, para cuando luego ya en la segunda parte de la actividad lleguemos a la Plaza del Potro, que es donde se ubica el museo, vean los escolares ese paisaje reflejado como lo pinta Julio Romero en los fondos de sus composiciones, en sus cuadros, y que le sirvió para ambientarlo, para ambientar sus cuadros, sus composiciones con ese paisaje urbano cordobés. Al final de la actividad, también para que lo trabajen en clase, se les da un cuestionario con preguntas sencillas sobre lo que hemos visto, sobre lo que hemos ido viendo en el recorrido, y luego preguntas también del museo. Luego también los centros, previamente a realizar la visita, ellos en clase también trabajan, ven ya cuadros del pintor para familiarizarse, para luego reconocerlos, y vamos, les suele gustar, les suele llamar mucho la atención le suele llamar la atención los cuadros del pintor, porque ven reflejados pues eso, muchos sitios de Córdoba, muchos lugares, muchas plazas, calles, monumentos, y es una pintura que les llama la atención, no les pasa desapercibida. Bien, pues me llamo Juan José González, soy director del Colegio Nuestra Señora de Linares, que está en la barriada de Valdeollero, y estamos realizando una actividad relacionada con Julio Romero de Torres, porque ya desde el principio de curso habíamos programado trabajar el artista cordobés, y cuando se ofreció desde el propio museo vimos que venía un poco a respaldar la labor que se estaba realizando ya en el centro. Solicitamos la participación en la actividad y hemos tenido suerte que nos la han concedido. Los cursos que vienen son desde tercero hasta sexto. Entonces es una actividad que los de sexto la han tratado más en profundidad, porque han tratado de imitar un poco las imágenes que salen en los cuadros del pintor cordobés. Se han vestido, igual que estaban las mujeres que pintaba el Julio Romero de Torres, y han practicado también poesía, han trabajado un poco el entorno, y la verdad que la actividad pues supone lo que es trabajar en competencias, que es como la propia administración quiere ahora que forcemos un poco a la educación del alumnado, ¿no? Entonces la verdad que nos ha venido muy bien, porque ha supuesto trabajar mucho lo que es la competencia digital, lo que es investigar sobre el artista cordobés, sobre su obra, y entonces nosotros estamos muy satisfechos cómo va hasta ahora la actividad.
Exactamente, están recreando todo lo que es la pintura del famoso pintor cordobés y además pues acompañando un poco a lo que son las poesías y las coplillas que tanto trabajó también el Julio Romero de Torres. Nosotros llevamos muchos años ya participando y la verdad que al principio del curso solicitamos muchísimas de las actividades de todos los niveles, tanto desde infantil como del tercer ciclo y es de nuestro agrado. Sinceramente tienen un nivel bastante elevado y supone una forma de integrarnos en un entorno que está cercano a nosotros mismos porque existen muchas actividades culturales y los precios a los que tenemos que hacer frente son asequibles para el alumnado y la actividad pues viene a complementar un poco todo lo que es la educación en el centro. Yo le daría una valoración muy alta de sobresaliente, la verdad que estar acompañados de monitores que nos están explicando un poco todo lo que es la cultura cordobesa a fin de cuentas y que viene a reforzar, como he dicho anteriormente, lo que se está haciendo desde el centro, pues supone un aprendizaje significativo que el alumno lo que hace es que asimile mucho mejor todo lo que estamos enseñando. ¿Nos invitan cuando tengan terminada la recreación? Por supuesto, os haremos partícipes de la actividad y os haremos llegar tanto las imágenes como poesía y todo esto que están confeccionando. Viva el pelo de esa niña, alma dulce y piel morena, luces con arte y gracia, recogida tu melena. Moño bajo me hipnotiza, con olor a hierba buena, rostro oculto tu mirada, me cautiva y me envenena. Y esa onda en el cabello, a mí me hechiza y me apuñala, y cubre tu triste mejilla, como ola que resbala. ¿Quién pudiera acariciar, azabache tu melena, y gritar al agrio viento, que tu pelo me condena? La Asociación de Familias por una Educación Justa organizó unas jornadas de ayuda a las familias con problemas en la alimentación de los hijos. En estas jornadas participaron profesionales como el doctor Rafael González de Caldas, pediatra especialista en gastroenterología del Hospital Universitario Reina Sofía, doña Natalia Núñez Pérez, perito forense con especialidad en neuropsicología, doña María Dolores Carrión, educadora infantil, y doña Sandra Román, psicóloga. En estas jornadas se trabajó para diferenciar las enfermedades de carácter alimenticio de las diferentes etapas en las que se producen cambios a la hora de la ingesta de alimentos por los niños. La poesía pertenece a la chiquita piconera. Guapa y morena, semblante de tristeza, mueves el picón con gracia y pereza. Sus ojos son oscuros, negros como el carbón, tu piel pálida y suave, tu boca rosada fresón, pelo azabache y moño, luces con garbo y gracia, cordobesa de sol y oro, cordobesa tú eres raza. Serena mirada, sereno suspiro, naranjas amargas, limones y olvido, lánguido recuerdo, recorre pasado oscuro, y en tu pecho dormido suena un leve susurro, cordobesa, de rostro raído, mi tierra de amor dorado, en este cuadro yo te añoro, en este cuadro te he soñado. Desde Coeducando queremos agradecer al Colegio Nuestra Señora de Linares por su colaboración y participación en el programa de hoy y, como no, a todos los profesionales que nos ayudan día a día a solventar dudas en torno a la educación de nuestros hijos. Gracias a todos y hasta la próxima semana.